Buenos días a todos, bienvenidos y muchas gracias por la participación y la dedicación de este tiempo a este nuevo evento virtual de Designova. La fabricación aditiva acelera el cambio en el sector de la automoción. Inicialmente me gustaría dar las gracias a la FIRA Barcelona, ¿vale?, por esta coorganización de este evento. Muchas gracias también a los tres ponentes que nos van a acompañar dentro de este evento, tres grandes empresas con tres grandes personas dedicadas y con grandes conocimientos dentro del sector de la fabricación aditiva. Y nuevamente muchas gracias a todos por este tiempo y esta dedicación a escuchar nuestras experiencias dentro de la fabricación aditiva. Os recuerdo a todos que en la parte superior derecha tenéis la pestaña de preguntas, ¿vale?, donde podéis ir indicando y dejando vuestras preguntas que al final de la exposición podremos poner en marcha junto con nuestros ponentes. Bueno, buenos días nuevamente, me presento muy rápidamente, yo soy Agustín García, soy el director comercial de Designova. Para quien no conozcáis nuestra empresa, somos una empresa dedicada al sector de la integración de la impresión 3D, la fabricación aditiva y escáner 3D dentro de la industria. Tenemos 14 años de recorrido dentro del sector de la fabricación aditiva y somos distribuidores actualmente de las principales marcas de impresión 3D y escáner 3D. El evento de hoy, como antes mencionábamos, era un evento dedicado a la aceleración del cambio dentro del sector de la automoción con la fabricación aditiva. Y tenemos el orgullo y el placer de tener, como antes mencionaba, a tres personas, ¿vale?, de tres empresas que serán Amparo Vázquez, Carlos Cambrala y Francisco José Uclés. Y una vez terminado el proceso de exposición de nuestros tres ponentes, daremos paso a un turno de preguntas. Sin dilatarnos más en el tiempo, empezaremos con nuestra primera ponente, Amparo Vázquez. Amparo Vázquez, la directora de I+D de Industria Alegre. Industria Alegre es una empresa que tiene 70 años de recorrido en el mundo de la inyección del plástico. Número uno en el sector de la automoción a nivel de inyección de plástico. Trabaja para más de 100 empresas en más de 20 países. Amparo es ingeniera en diseño industrial, tiene 7 años de recorrido dentro de la empresa Industria Alegre y actualmente ostenta el cargo de directora de I+D en Industria Alegre. Amparo, todo tuyo. Muchas gracias, Agustín. Muchísimas gracias por la presentación y bueno, por la invitación a este webinar que es un placer estar con vosotros contando también con la organización de FIRA Barcelona y poder compartir, ¿no?, nuestra experiencia a día de hoy en la fabricación aditiva. Primero, bueno, que Agustín ha hecho una introducción bastante detallada, que nos conoce bien, pues quería comentar un poco quiénes somos, ¿no? Industrias Alegre, pues somos una empresa somos proveedores full service supplier enfocados a la industria de automoción. Trabajamos también sectores de packaging y sector industrial, pero mayoritariamente un porcentaje muy elevado de nuestra actividad se centra en el suministro, ¿no?, de piezas para automoción. Somos una empresa pues eso, ya de casi 70 años de experiencia, fundada en 1953 por don Vicente Alegre Tomás, que empezó como una empresa de fabricación de moldes para la inyección de plástico, sobre todo como moldista, ¿no? Los inicios de la compañía fueron de fabricación de moldes y poco a poco fuimos creciendo, ¿no?, hacia también el suministro de piezas acabadas y piezas inyectadas. Nuestra visión pues es la de ser el proveedor full service supplier, ¿no?, que somos a día de hoy y por supuesto ir creciendo y mejorando día a día para piezas de interiores de automoción. A día de hoy somos casi 1.100 empleados en el grupo, con nuestra sede principal en Albal, en Valencia. Tenemos otra planta de fabricación propia en Polonia, en Wrocław, y tenemos plantas de producción en Rumanía, México e India, donde trabajamos a nivel local con partners locales, desde donde fabricamos nuestras piezas y suministramos a nuestros clientes.
Nuestra propuesta de valor dentro de la inyección del plástico son pues, todos estos años de experiencia, ¿no? Y el know-how adquirido tanto en la fabricación de moldes de inyección como en la fabricación de piezas y nuestra capacidad dentro de esa experiencia de suministrar piezas y la cadena completa, ¿no? de valor, desde el concepto y el diseño de una pieza nueva, mano a mano con nuestros clientes, pasando por los análisis CAD-CAE, simulaciones de inyección mold flow, prototipado, utillajes, construcción de utillajes, máquinas especiales y, como no, la producción, ¿no? La producción y después, bueno, el acompañamiento posterior con todos los años de servicio durante la vida del vehículo y después en repuestos. Estamos en un momento ahora en el que hemos decidido apostar por la fabricación aditiva. Hemos hecho un trabajo desde el departamento de I+D+I en el último año aproximadamente para investigar a fondo las tecnologías de fabricación aditiva avanzada. Entonces, bueno, esta tecnología existe desde hace muchísimos años, pero sí que es verdad que hemos querido explorar, ¿no? Qué tecnologías de las que a día de hoy se consideran avanzadas porque podemos obtener piezas funcionales, nos interesaba adoptar, ¿vale? Por varias razones que ahora veremos. Entonces, pues bueno, dentro de ese análisis de tecnologías, finalmente concluimos, ¿no? que Multi-Jet Fusion de HP pues cubría todas las ventajas, ¿no? y las necesidades que el tipo de piezas que nosotros hacemos requiere. Y coincidimos, ¿no? en el tiempo, mientras que hicimos ese trabajo profundo de investigación y análisis junto con HP, con el equipo de HP y de innovación en Barcelona, coincidió, ¿no? con el lanzamiento del nuevo material de polipropileno creado por BASF y por HP. Entonces, pues bueno, nosotros como somos una empresa muy acostumbrada a transformar polipropileno, pues vimos, ¿no? que era para nosotros muy interesante adoptar esta tecnología y adoptar, ¿no? el polipropileno nuevo lanzado por HP y colaborar, ¿no? mano a mano con HP para terminar de desarrollar y optimizar, ¿no? con nuestra experiencia, aportando también nuestra experiencia, el desarrollo de este nuevo material para fabricación aditiva. Nos convertimos por lo tanto, en la primera empresa en España que estamos fabricando piezas con este nuevo polipropileno y una de las 5 primeras empresas en el mundo. Y para nosotros, pues bueno, la componente innovadora que esto tiene, pues es muy importante, ¿no? Porque para nosotros cerramos, ¿no? el bucle de conocimiento de la transformación de polipropileno, tanto en inyección como en fabricación aditiva. A nosotros como empresa, ¿qué nos aporta, ¿no? la fabricación aditiva? Pues bueno, dentro de nuestro análisis hemos visto que hay gran variedad, gran cantidad, ¿no? de ventajas. Al final podemos fabricar, ¿no? series cortas de piezas funcionales, como decía, son piezas que tienen propiedades mecánicas y estéticas y físicas, ¿no? propias de una pieza final para poder utilizarla en un uso real. Y la posibilidad de fabricar esas series cortas o series medias que en función de la pieza, de su geometría, etcétera, permita, ¿no? el número de piezas ya, series cortas, series medias. Tanto para automoción como para otras industrias. A nosotros esa parte, ¿no? esa parte de negocio que dedicamos al sector industrial, pues es un abanico muy amplio también de trabajo con otros sectores a los que también se alimentan, ¿no? por así decirlo, de nuestra experiencia en transformación de plásticos, ¿no? porque la automoción es un sector muy, muy exigente, ¿no? y nosotros estamos acostumbrados a trabajar con unos requisitos de calidad muy elevados. También pues a la personalización, a poder entrar en piezas y en aplicaciones que requieran personalización, que eso también conlleva la reducción de las series, ¿no? de los volúmenes de fabricación de pieza. Explorar también las ventajas que puede aportar, ¿no? al suministro de piezas de repuesto cuando una pieza
tienes que suministrar 15 años de repuestos después de la vida de un vehículo, quizá es interesante valorar el pasar, ¿no?, de una tecnología a otra porque el volumen es mucho menor. Y bueno, y desarrollos nuevos y piezas para el vehículo eléctrico, que también se vislumbra, ¿no?, y es tendencia clave dentro del sector de automoción, y también se vislumbra, ¿no?, la reducción del tamaño de esas series, de esas tiradas. Fabricación interna de utillajes, pues bueno, a nivel interno nos aporta una flexibilidad y una versatilidad muy grande a la hora de hacer piezas o reconvertir piezas de máquinas de montaje, ¿no?, que tenemos, optimizarlas, reducir costes, disponer de piezas en un tiempo mucho más corto, etcétera, sin necesidad de utillajes. Y luego, pues también a la hora de hacer prototipos, ¿no?, detectar nuevas oportunidades dentro de ese sector industrial. Estamos hoy hablando de automoción, también, por supuesto, prototipos para automoción y que ahora veremos, ¿no?, algunos casos de éxito que os vengo a contar donde hemos visto las ventajas que tiene, ¿no? ¿Qué podemos ofrecer? Pues gracias al polipropileno en impresión 3D, y así a modo de resumen, pues como os decía antes, ¿no?, cerramos el bucle y nuestro know-how con el polipropileno se amplía, ¿no?, tanto para la inyección como para la fabricación aditiva, ¿no? Y de ese know-how nos nutrimos, ¿no?, de uno a otro, y de hecho está siendo muy interesante todo el periodo de aprendizaje por la comparativa que somos capaces de hacer, ¿no?, de una tecnología con la otra. Luego, la mayor flexibilidad y optimización de los tiempos de desarrollo. Esto es algo que sabemos que es una gran ventaja y que estamos poco a poco desarrollando hasta el punto en el que podamos cuantificar esa optimización realmente de los tiempos de desarrollo, que ya estamos viendo que es una gran ventaja. La adaptabilidad, pues bueno, nosotros ahora brindamos a nuestros clientes un conocimiento muy grande en nuestro sector y en otros, y siempre pues estamos enfocados en la inyección, ¿no?, pues como ya os podéis imaginar, a grandes tiradas, ¿no?, a grandes volúmenes de producción, que es donde se busca un poco la economía de escala, ¿no?, que es reducir el precio pieza. Es verdad que con esta nueva tecnología podemos aplicar, ¿no?, ese conocimiento y esa experiencia industrial que tenemos, ya no solo a grandes tiradas y a grandes volúmenes, sino que también podemos abrir la puerta a series medias y series cortas, que es algo que hasta ahora, ¿no?, pues era un freno, suponía un freno a la hora de desarrollar ciertos proyectos, ¿no?, que no tienen los volúmenes que tiene la automoción. Y luego, pues la posibilidad de hacer prototipos funcionales con ya el mismo material de la pieza real. Esto es, pues bueno, otra vez, ¿no?, el atractivo que tiene para nosotros el ser la primera empresa en España que estamos transformando este polipropileno con fabricación aditiva. Poder hacer prototipos útiles con el material que la pieza va a tener después y anticipar incluso algunos ensayos para ver ya comportamientos en la pieza antes de incluso tener el molde de inyección. Bueno, aquí he seleccionado, porque tenemos la verdad que el tiempo un poco justo, he seleccionado algunos ejemplos de cosas que ya estamos haciendo. Hemos tenido, bueno, desde agosto de 2020 más o menos empezamos con la instalación, ¿no?, de la nueva tecnología y el arranque, y desde septiembre hemos hecho todo un ciclo. Bueno, hemos creado un equipo interno, ¿no?, de expertos para la tecnología de fabricación aditiva, que han estado trabajando y siguen trabajando en el aprendizaje de todo lo que es en sí la performance, ¿no?, de este material en aditiva. Entonces, pues bueno, hemos hecho muchas cosas, ¿no?, muchos ejercicios teóricos de tolerancias, de capacidad, de comportamiento, de los clipajes, de los locators, de todo, como una réplica, ¿no?, para nutrirnos de ese know-how en esta tecnología y este material. Y hemos hecho también algunos casos internos ya de aplicación en desarrollos reales de producto. Aquí os he traído un ejemplo, por ejemplo, que es una pieza que todavía no hemos fabricado los moldes, ¿vale? Y sí que es verdad que hemos hecho las pruebas, hemos hecho las piezas y las pruebas de ensamblaje directamente con fabricación aditiva. Esto, pues, al final se traduce en una
un avance muy grande dentro de lo que es el desarrollo, que es un desarrollo de una pieza de estas características que además lleva 3 piezas de inyección y un tejido soldado, pues la duración de un desarrollo puede ser perfectamente 2 años, 2 años y medio, pues queremos cuantificar, ¿no? Al final lo cuantificaremos el ahorro en tiempos de desarrollo, pero sí que hemos hecho pues las pruebas pruebas de diseño, pruebas de ajustes, de pieza ya soldada, de enrase y ciertas iteraciones de diseño las hemos hecho directamente sobre pieza y no sobre CAD, que nunca es lo mismo. Hemos comprobado la soldadura entre las piezas y el clipaje, que es una de las ventajas del polipropileno, que es un material que se puede soldar, tanto con piezas hechas de aditiva entre sí, como piezas híbridas de polipropileno o sea, de inyección y de aditiva. Y la verdad es que el resultado ha sido muy bueno. Reducción, al final lo que os comentaba, ¿no? Reducción en iteraciones de tillaje y tiempos y horas, ¿no? De desarrollo. Tenemos este otro ejemplo seleccionado que aquí hemos hecho pues, un trabajo también ¿no? de validación de modificaciones, que es otra oportunidad que ofrece la tecnología. En este caso, queríamos validar el montaje de estas 2 piezas, el comportamiento de la interacción entre estas 2 piezas, que es un switch y su alojamiento, para el diseño del cajeado y para ver precisamente la interferencia real, ¿no? Entre las 2 piezas pues, para ver las holguras y evitar después posibles vibraciones y ruidos, ¿no? Como es una pieza que en cara A tiene una geometría en 3D que no es plana, es irregular, pues también queríamos ver el gap y el enrase de ambas piezas y es algo que hemos hecho fuera del proceso de fabricación. O sea, cuando un molde ya está en fabricación y quieres hacer este tipo de validaciones, de modificación, pues necesitas sacar el molde de máquina, ¿no? Eso conlleva el tener que fabricar stock, ¿no? Stock de seguridad del nivel anterior de pieza durante el tiempo necesario en el que vas a tener el molde abierto y el molde parado, modificar sobre el molde, hacer pruebas que al final tienen un componente prueba-error que te hace poder tener que dedicar más tiempo, ¿no? Y que las iteraciones al final te afectan en coste y en proceso. En este caso, pues hemos validado la modificación fuera de la producción y con un nivel de fiabilidad muy alto. Cuando saquemos el molde de producción, sabremos perfectamente que nos va a llevar 3 días o una semana hacer este cambio porque ya lo hemos validado, ¿no? Es otra ventaja muy grande. Para no extenderme demasiado, esta es la tercera diapositiva que traía, ¿no? Es un ejemplo de repuestos y de diseño de nuestros propios útiles para los procesos. Esto es un soporte de cuchilla que al final, pues como por la alta cadencia, ¿no? Alta productividad del proceso, pues va sufriendo desajustes, ¿no? y desgaste. Entonces, para no afectar a la precisión del corte, pues este soporte que veis aquí, pues se tiene que ir ajustando y sustituyendo, ¿no? Y la ventaja pues es que tenemos la posibilidad de hacerlo nosotros mismos. No solamente es el ajuste de la cuchilla, sino que esta rampa que veis a la derecha de la pieza tiene una función también dentro del proceso, ¿vale? De sujeción de la pieza que se va a cortar para que se corte correctamente. Entonces, cuando esto pues, se nos rompía o teníamos que hacer alguna pequeña modificación porque la pieza que había venido no estaba 100% funcionando, pues no podíamos hacerlo, ¿no? Y así pues tenemos la posibilidad de hacerlo nosotros mismos y hemos probado diferentes diseños y pues tenemos también la inmediatez de tener la pieza cuando la necesitamos. También al final el material, al ser un material muy moldeable, lo podemos limar, ajustar, que eso también es una ventaja, ¿no? Y bueno, en principio era contaros un poco en estos casos. Estamos trabajando en otros muchos, pero bueno, el tiempo de hoy no da para extenderme mucho más. Y nada, y invitaros a que cualquier pregunta que tengáis, pues la intentaré responder. Muchas gracias, Amparo.
Y yo De sé, nada. fíjate que te escucho ya a veces y nunca me canso de escucharte y de lo interesante que es principalmente el ver cómo una empresa como Industria Alegre entiende la tecnología de fabricación aditiva como un complemento a los procesos productivos que actualmente tenéis dentro de vuestra empresa. Muchas gracias. Nada, gracias a ti, Agustín. Vale. Muy bien, seguimos con nuestro siguiente ponente, ¿vale? En este caso, Carlos Cambrala, que viene de la empresa Ford. Bueno, sobra un poco, todos conocemos la empresa Ford. Ford tiene una planta en Almusafe, en Valencia, y a día de hoy la planta de Ford de Almusafe está considerada como la pionera en la fabricación aditiva dentro de la propia marca de Ford. Hoy nos acompaña Carlos Cambrala. Carlos es ingeniero industrial, tiene 11 años de recorrido dentro de la empresa de Ford y 4 años de recorrido como coordinador de la fabricación aditiva dentro de la planta de Almusafe en Ford. Carlos, bienvenido. Buenos días. Muchas gracias, Agustín, por la presentación y muchas gracias por dejarnos compartir esta presentación con este equipo de profesionales y con toda gente que esté interesada en la fabricación aditiva. Bien. ¿Se puede ver bien, no? ¿Se ve pantalla completa? Sí. Vale, perfecto. Bien, pues soy Carlos Cambralla Monterde, soy ingeniero industrial, coordinador del área de fabricación aditiva en Ford Almusafes. Actualmente la factoría Ford Almusafes tiene una plantilla de 8.000 trabajadores y se fabrican tanto el Kuga como Transit, S-Max, Galaxy y Mondeo. Yo en particular trabajo en la planta de motores. Es una de las áreas de todo el site donde se fabrican el 2 litros y el 2,3 litros EcoBoost. Y bueno, pues ahora voy a contaros, voy a daros unas pinceladas de la introducción de la fabricación aditiva en Ford Valencia, de algunos consejos bajo nuestra experiencia de cómo ahorrar con la impresión 3D y luego pues hablaremos de un caso de éxito en concreto. Pues bueno, la primera impresora que adquirimos nosotros aquí en Motores fue en 2017. Esta impresora se compró con la finalidad de poder imprimir ciertos utillajes, protecciones, tapones, pequeñas piezas que nos sirvían de soporte para el laboratorio de electrónica y el taller mecánico. Digamos que por aquella época las tecnologías más avanzadas pues eran exclusivas de los centros de investigación como Advanced Manufacturing en Estados Unidos o en Merkenich, en Alemania. De la mano de estos centros compramos unos equipos en 2018 y hubo una persona dedicada tanto al diseño como a manejar las máquinas. Y bueno, es cuando empezamos a cuantificar, como vemos vemos un gráfico, empezamos a cuantificar las piezas, tanto piezas como los ahorros de este departamento. En 2019 se introducen nuevas tecnologías y, sobre todo, como uno de los pilares del éxito de este proyecto, se forma gente de todas las áreas de fabricación para que puedan hacer sus propios diseños. El hecho de que ellos puedan hacer sus propios diseños provoca que la gente sean capaz de identificar piezas en su día a día, que sean capaces de pensar en aplicaciones 3D y, sobre todo, evitar el cuello de botella en el diseño con nuestro personal dedicado. Y bueno, pues luego llega marzo de 2020 y, como todos sabéis, llega el COVID, toda la fabricación se paraliza y un grupo de voluntarios se coordina para poder imprimir pantallas para COVID para ser donadas a hospitales. Este grupo de voluntarios son personal de todo el site de Ford, porque igual que nosotros teníamos una impresora como una herramienta más, el resto de áreas pues tenían también sus impresoras. Al coordinarnos como planta, realmente nos dimos cuenta del potencial que teníamos. Y aquí podemos ver que podemos imprimir cerca de 9.000 pantallas y eso que nos puede parecer que no sea demasiado, pero teniendo en cuenta que solamente teníamos impresoras de filamento, es todo un logro. Viendo el potencial que teníamos como equipo y la posibilidad de unir oportunidades de todo el site,
se decidió crear el centro de fabricación 3D, donde se unifica todas las máquinas en un único centro y se forman a más de 100 personas en todo el site y 25 personas en diseño avanzado. Se motivan iniciativas y se difunden semanalmente casos de éxito. Finalmente, en 2020 se amplían las instalaciones para producción en volumen, 6 personas trabajando a turnos y actualmente más de 13 impresoras disponibles. Y con esto, pues bueno, puedo concluir que en un año hemos conseguido multiplicar por 10 tanto las piezas impresas como los ahorros. Y bueno, pues ahora voy a comentar algunos consejos bajo nuestra experiencia de cómo ahorrar con la impresión 3D. En primer lugar, hay que preguntarse si la impresión 3D es la mejor aplicación, es la mejor tecnología para nuestra aplicación. Aquí podemos ver un gráfico que compara, hay una curva de inyección de plástico y una línea homogénea de impresión 3D, donde podemos ver el coste unitario según el número de unidades. Entonces, viendo aquí unos ejemplos que tenemos a la derecha, podemos ver un prototipo de caja de kitting, que es una caja que se utiliza para suministro de material a la línea, y unos tapones que se utilizan para poder realizar un test de fugas en el motor. Únicamente necesitamos hacer un prototipo para luego decidir si finalmente pasaríamos a tener fabricación en masa. Del mismo modo que los tapones, se necesitan 1000 tapones para poder recircular. En este caso, claramente nos encontramos a la izquierda del gráfico, donde la impresión 3D es rentable. Los factores que hay que tener en cuenta, lógicamente, son el volumen de piezas a imprimir, la urgencia, ya que si tenemos una urgencia y el molde no existe, pues la impresión 3D para pocas unidades puede tener sentido. El prototipado y, por supuesto, los cambios de diseño. El hecho de poder hacer cambios de diseños en nuestros modelos en 3D no supone ningún problema, mientras que realizarlo en un molde pues es mucho más costoso. Otra de las apreciaciones que hago, basadas en nuestra experiencia, como podemos ver aquí, es la sustitución de metal por plástico. Aquí podemos ver un gráfico, que es una línea temporal, donde se comparan ahorros y cantidades de piezas impresas. El volumen, el tamaño del círculo es la cantidad de ahorro para que podamos ver la proporcionalidad, y estoy comparando dos tecnologías. Por un lado está de color naranja la impresión por filamento y luego tenemos en color azul la impresión por filamento reforzada con fibra de bien sea de carbono o de Kevlar o de fibra de vidrio. Por regla general, el refuerzo de fibra se utiliza para sustituir piezas que originalmente son mecánicas, ya que esta impresión pues, nos permite dotar de una mayor resistencia mecánica a las piezas impresas. Entonces, según nuestras aplicaciones registradas entre 2019 y 2020, el ahorro por pieza de piezas impresas con refuerzo de filamento ha sido 2,6 veces superior al ahorro por pieza de las piezas impresas únicamente con filamento. Como podemos ver aquí algunos ejemplos, tenemos jaulas de rodillos para galatea de cigüeñales, que originalmente eran de bronce, soportes para PDA de vehículos industriales, que originalmente eran de fundición, conectores rápidos de bomba de agua, que originalmente eran de acero inoxidable, y cunas de transferencia, que originalmente eran de fundición. Con esto puedo concluir que muchas piezas de la industria pues, se encuentran sobredimensionadas. Entonces, aquí la fabricación por plástico puede suponer un ahorro muy importante. Otro de las oportunidades que hemos encontrado son diseños adaptados al producto, ya que estas piezas suponen un ahorro de un 90% frente a la fabricación tradicional. Y aquí pues, podemos ver algunos de los ejemplos, como puede ser un plato protector de llanta de aluminio, una máscara de anagramas, que es lo que se utiliza para poner el anagrama, en este caso de Vignale, en la aleta del vehículo,
incluso plantillas para poder marcar dónde se harían ciertos mecanizados en pieza de producción y plantillas para comprobar el correcto montaje de las puertas. Finalmente, como oportunidad para el ahorro, son las reparaciones para pieza de tool room y laboratorio de electrónica. Los componentes para realizar estas reparaciones, en muchos casos, no están disponibles en el mercado y esto pues, nos obliga a tener que comprar el equipo completo con el gasto que esto supone. Por otro lado, los repuestos obsoletos que no se pueden conseguir, bien sea con el proveedor habitual, se tienen que encontrar en el mercado de segunda mano. En este caso, también podemos realizar, como vemos en la segunda imagen, un escaneado de una carcasa que es obsoleta. Una vez tenemos esta pieza escaneada, pues se puede imprimir tantas veces como necesitemos. Y finalmente, el rediseño de componentes. Aquí pues podemos ver algunos ejemplos. El primero de ellos son pulsadores transparentes que se pueden ver en la parte de arriba, de color azul. Estos pulsadores tienen que ser transparentes porque es necesario ver los LEDs internos de este dispositivo electrónico. En caso de no haber podido imprimir estos pulsadores, que en este caso se imprimieron con resina transparente, pues hubiéramos tenido que comprar el repuesto original. Y aquí vemos también un caso de una sideroseguridad donde tiene un engranaje interno que rompe con mucha frecuencia y también es necesario comprar todo el componente ya que esta pieza en concreto no se vende por separado. Y bueno, aquí también encontramos boquillas de colectores de refrigerante. Estas boquillas son originalmente de metal. Son unas boquillas que llegan con mucha frecuencia a nuestros talleres para ser reparadas y realmente estas boquillas lo que suele ocurrir es que colisionan con la herramienta. Entonces, no solamente es el coste de estas boquillas, que es muy superior a la impresión 3D, sino que además, el hecho de, en caso de colisión, van a dañar las herramientas mucho más que las piezas impresas en plástico. Y ahí sí que supone un ahorro verdaderamente importante. Y luego, finalmente, voy a hablar de un caso de éxito donde realmente la impresión 3D pues, entra como una nueva tecnología para fabricar cosas que antes no se podían hacer con la fabricación tradicional. Aquí es una garra de un robot de la operación 675, que es un aflojador de tornillos de tapetas de árbol de levas. Cuando se diseñó esta máquina, se diseñó con una bancada fabricada en aluminio. El peso de esta bancada, junto con todos los atornilladores, superaba los 14 kilogramos de peso, que era más de lo que este cobot podía soportar. Entonces, desde el centro de fabricación aditiva, realizamos un diseño, aquí podemos ver varias iteraciones, con la finalidad de poder reducir al máximo el peso de la bancada de aluminio. Finalmente, con técnicas de diseño de elementos finitos, se consiguió reducir un 70% el peso de la bancada, impreso con ónix reforzado con fibra de carbono. Y bueno, pues el peso total de toda la garra se pudo reducir en 2 kilos. De esta manera no fue necesario comprar un robot de un tamaño superior. Y bueno, y a ver si podemos ver el vídeo. Aquí vemos cómo está trabajando en producción. Desafloja las tapetas y finalmente las monta en la propia paleta del motor. Y bueno, pues hasta aquí la presentación. Cualquier consulta, cualquier duda, pues encantado de poder resolverosla. Ok, muchas gracias, Carlos.
súper interesante, como siempre. Y sé que además tenía muchos más casos que poder exponer. La lástima es la falta de tiempo que tenemos, pero la verdad es que muy interesante la aportación. Muchas gracias. Gracias. Vale, seguimos con nuestro siguiente ponente. ¿Vale? En este caso, tenemos una empresa que es Ferrovial Servicios, ¿vale? Empresa, bueno, creo que conocida por todos nosotros. Es una empresa que ofrece soluciones integrales para la industria, ¿vale? Con gran recorrido a nivel nacional e internacional. Y nos acompaña dentro de Ferrovial Servicios, con la marca Expert 3D, nos acompaña Francisco José Uclés, Paco para los amigos, ¿vale? Paco lleva 14 años dentro de Ferrovial, ¿vale? Y 3 años de recorrido, 4 dentro del sector de la fabricación aditiva, integrando la fabricación aditiva dentro de la empresa de Ferrovial Servicios. Muy bien, hola, muchas gracias, Agustín. Voy a ver si comparto. Vale, ya tenéis que estar viéndolo, ¿verdad? Muy bien. Correcto. Vale, pues nada, muchas gracias primero que nos han dado la oportunidad de poder exponer lo que hacemos en la compañía y el recorrido que hemos tenido, ¿sabes? Gracias tanto a Sinnova como a la FIRA por la oportunidad. Muy rápidamente, ya me ha presentado Agustín, pero nada, soy el responsable, soy Francisco Uclés, el responsable operativo del departamento Expert 3D, que es el departamento de aditiva de Ferrovial Servicios, y llevo en la compañía 14 años, más en otra compañía, otros 14 más o menos, dedicado 28 años a los servicios, tanto industriales como terciarios. Y dedicado a la aditiva en exclusiva, 5 años, 2 de ellos personal y 3 involucrados dentro de la propia compañía. Lo que voy a contaros en esta presentación es un poco los inicios que ha tenido la aditiva dentro de Ferrovial Servicios, cómo empezamos y los objetivos finales que tenemos a día de hoy y la cantidad de capacidades que podemos suministrar a nuestros clientes. Bueno, la Expert 3D es el departamento de aditiva oficial de Ferrovial Servicios, en el que, como hemos comentado, llevamos 5 años de experiencia en la fabricación y en experimentación y optimización de nuestros servicios. Llevamos hasta este año, que se ha hecho un poco más oficial la salida pública, llevamos detrás un montón de años practicando y testando muchos materiales y muchas tecnologías. Uno de los valores principales que damos, sobre todo, es la experiencia que hemos comentado en el servicio. En el departamento todos venimos del sector servicios, con lo cual podemos aportar a la hora de optimizar o lo que es diseñar elementos que satisfagan las necesidades del cliente, aportar esa experiencia de haber estado en el otro lado de la mesa. Es decir, todos venimos de haber llevado empresas de automoción, hospitales, industriales, es decir, todos venimos un poco aparte de servicios. Entonces, a la hora de plantear una solución a los clientes, muchas veces se nota el que venimos de ese tipo de tecnología porque buscamos también futuros problemas que podamos tener a la hora de hacer unos diseños. Nuestras especialidades, sobre todo, son fibras en continuo, metales, poliamidas. La verdad que hemos probado con muchísimos materiales, como hemos comentado, y a día de hoy hemos conseguido, hace poquito tiempo, ampliar el laboratorio y tener ahora unas tecnologías, la verdad, muy potentes para dar solución a todos los clientes potenciales que tenemos. En esta presentación me centraré un poco en la parte de automoción, que es el objetivo de la misma, pero claro, Ferrovial, podéis entender, como servicios tenemos una multitud de clientes, tanto industriales de automoción, como pueden ser hospitalarias, como pueden ser terciarios, marketing, es decir, tenemos infinidad de clientes a nivel nacional, incluso internacionales. Entonces, claro, a la hora de dar soluciones buscábamos las mejores alternativas para cada situación que nos surgía. Por eso tenemos, si podéis ver, pues tenemos desde Marford, HP, Meltio, es decir, tenemos casi cualquier tecnología disponible en propiedad para poder dar servicio a nuestros clientes. Rápidamente, lo que somos capaces de hacer, tenemos varias piezas de actuación, consultoría 3D, está claro, nos podemos asesorar perfectamente a nuestros clientes a la hora de cualquier tipo de diseño o elemento que necesiten. Diseño 3D, por supuesto, todos somos diseñadores, pero diseñadores orientados a la aditiva. Eso todo,
como podéis imaginar, todo el personal que se dedica a la impresión 3D, a la hora de diseñar, se nota una diferencia muy grande de hacer un diseño pensando simplemente mecánicamente o levantar un diseño pensando en que se va a imprimir en aditiva y, sobre todo, en qué tecnología se va a resolver el elemento final. Entonces, nosotros ya desde el principio, cuando estamos diseñando, estamos metiendo en ese diseño todas las mejoras posibles para acelerar la posible impresión o para reforzar aquellos puntos que sabemos que pueden tener debilidad según la tecnología que vamos a realizar. El utillaje prototipado, está claro, eso es el objetivo de esta presentación. Sobre todo aquí, en todas las empresas que tenemos de automoción, estamos consiguiendo acelerar los procesos productivos. Nos juntamos con los jefes de planta y los jefes de líneas de producción, analizamos un poco los procesos productivos y les fabricamos a medida los útiles, incluso los prototipos antes de poder llevarlos a final de línea. Aquí, lo que comentaba antes, entra mucho la experiencia que tenemos a la hora de usabilidad de los elementos y posibles herramientas. Otra de las patas también que estamos formando es el conseguir meter en el propio circuito de impresión material reciclado. Estamos usando en el grupo ferrovial, tenemos también parte de residuos, estamos testeando lo que es la valorización con elementos valorizados, nos vuelve a llegar a nuestras instalaciones y hacemos todas las pruebas de vuelta otra vez a imprimir esos elementos, tanto restos de las impresiones fallidas o los restos de soportes, como directamente provenientes de residuos de plantas de reciclado. Centros de impresión remoto, aquí estamos dando la oportunidad a los clientes de formarles dentro de sus instalaciones y crearles sus centros de impresión. Todos los clientes normalmente estamos ahora o están empezando a ver las posibilidades grandes que tienen estas tecnologías. Y es verdad que, como todos los que estéis involucrados sabéis, la curva de aprendizaje de la impresión es bastante complicada. Es decir, esto, como siempre digo, no es un microondas que lo compras y ya estás calentando. No, ahí tienes que pasar una curva de aprendizaje muy grande, estamparte muchas veces, hacer muchas pruebas y realmente cuando una empresa necesita un departamento así, ese proceso a veces no es viable. Entonces, nosotros tenemos la capacidad de sentarnos con ellos, analizar las necesidades reales que tienen en sus instalaciones y poder plantarles 2 o 3 ingenieros o las necesidades que tengan con los equipos adecuados y a darle un servicio de aditiva en el que ellos puedan desde el primer día disponer de sus elementos y aprovecharse de nuestra experiencia tanto en el personal que tengan en planta como en nuestro laboratorio interior con todo el resto de tecnologías que no puedan tener en sus instalaciones. Incluso esto también lo podemos llevar a montar en un contenedor con colaboradores y poder plantar en cualquier sitio un elemento de aditiva, dando el servicio in situ o en remoto. Impresión en series cortas, esto como habéis visto con los demás compañeros y con Amparo, es en el momento que el cruce con la inyección o con los métodos tradicionales de mecanizado se abarata, se analiza para saber cuánto es el corte y es cuando intentamos imprimir en aditiva. En nuestro caso, por ejemplo, orientándolo ya al tema de automoción, nosotros también dentro de la compañía tenemos movilidad, es decir, sabéis que, por ejemplo, City es una parte nuestra de servicios, de los coches de alquiler. Por ejemplo, cada vez que tienen que hacer una modificación interna de los vehículos, es verdad que tienen 700 o 800 vehículos, cualquier modificación o cualquier instalación, pues la verdad, tecnológicamente están intentando cada día tener muchos avances, nos piden ayuda. Cualquier propuesta, cualquier cambio de elemento, cualquier instalación, porque normalmente no existe o si tienen que fabricarlo, tendría que ir a un método tradicional. Entonces, desde que estamos colaborando con ellos, pues se les ocurre una idea, nos llaman, hacemos los diseños, las pruebas y se hace la impresión final. Luego también, cuando ese corte empieza a ser superior y empieza a ser más viable la posibilidad de hacer un mecanizado tradicional o una inyección tradicional, lo que aportamos es hacer los prototipados primero para el molde. Lo que hemos hecho alguna vez es colocar el elemento, hacer la fabricación aditiva para todos los ajustes que tiene ese molde final, hacerlos sobre un elemento que sea muy fácil de imprimir y que no tenga tanto problema de iteración como puede ser un molde final. En el momento que ya está todos los ajustes, ese archivo se manda a fabricar y la fabricación del molde es muchísimo más directa y rápida, con lo cual abaratas mucho los costes a la hora de la fabricación. ¿Vale? Soluciones un poco así más vistosas, bueno, pues el sector público, lo que hemos comentado, poder imprimir sus propios residuos para hacer mobiliario urbano. Tema sanitario no es objeto de esta presentación, pero es verdad que tenemos casi 70 y pico hospitales a nivel nacional, con lo cual damos mucho servicio de utillería y elementos finales
del servicio que estamos dando en los hospitales. Bueno, la parte de defensa, minería y refinería, todo el tema que hemos comentado, sobre todo de centro de impresión remoto, y la parte industrial, que es la que más nos vamos a centrar hoy, es sobre todo la reducción de costes y utillaje. Como podéis ver en la imagen, aunque es una imagen común, lo que solemos hacer también es hacer las reducciones topológicas, como ha comentado bien Carlos en su presentación de Ford, y se puede ver en el robot final. Le doy la enhorabuena también porque es espectacular. Lo que hacemos es analizamos un análisis de cargas del elemento inicial y le hacemos una reducción topológica para dejar solamente las partes necesarias del elemento. Eso nos hace conseguir reducir lo que es el peso, incluso a veces conseguir mucha más resistencia porque refuerzan los puntos que realmente van a tener fuerza en el trabajo. Un segundito. Por ejemplo, ejemplos un poco que hemos tenido, tema de riesgos laborales en las fábricas. Hemos conseguido realizar, por ejemplo, un candado para poder bloquear los sistemas automáticos o válvulas. Lo pongo como ejemplo porque este candado está hecho todo en PA12, en nylon, y lo que se ha conseguido es que no tenga ningún tipo de elemento metálico, con lo cual te aseguras en un riesgo eléctrico que no vas a tener problemas para poder colocarlo en cualquier tipo de anclaje, y sobre todo que está hecho de una sola pieza. Sabéis que al final la aditiva, en diferencia que da con otros sistemas productivos, es que tú puedes, según el diseño que hagas, fabricar elementos que salen directamente montados y te evitas una serie de montajes. En este caso, el candado es funcional, todo el mecanismo interior, todo es perfectamente funcional y sale de una sola impresión. Según sale, van a colocación. Es verdad que no es un elemento de seguridad de robo, pero sí un elemento de seguridad a la hora de fijar un automático o fijar una valvulería. Este es un ejemplo de una de las empresas que tenemos llevando lo que es el servicio de neumáticos. Tenían la necesidad de hacer unas mediciones en el cambio de molde de neumáticos sobre las chapas de control y por pliego tenemos la obligación de asegurar que ese cambio de placa era correcta. Se estaba haciendo de una manera un poco con riesgo para nuestros oficiales y lo que conseguimos hacer es un útil donde pudiendo cambiar el elemento de control, que en este caso era un móvil, ¿sabes?, para poder hacer una fotografía. Y el móvil estaba enganchado directamente a nuestro sistema de gemado, con lo cual entra directamente al sistema de calidad. Con esto comprobábamos siempre en la misma posición, que las chapas de cambio neumático eran correctas, y la pieza final, este es el primer prototipo, la pieza final estaba realizada en un material que aguantaba la temperatura del molde, que en este caso eran 200 grados. De esta manera también evitamos el contacto con ese molde de nuestro personal y luego ya pues le dimos iluminación y fue un prototipo que al final se está usando a día de hoy para el control de calidad de los marcadores. Bueno, luego sistemas de sujeción. Cuando tenemos varias empresas también directamente relacionadas con la automoción y a la hora de todos los procesos productivos analizamos con ellos lo que os he comentado. En este caso son ejemplos de ONIS. También tenemos la tecnología para poder imprimir en ONIS con fibras y, como comentaba Carlos, muchas veces el elemento están sobredimensionados y podemos sustituir perfectamente los elementos metálicos por fibras. Esto nos da mucha más versatilidad a la hora de personalizar realmente los útiles que se necesitan, porque es mucho más rápido a la hora de diseñar y a la hora de imprimirlas. Posicionamiento y útiles de la línea productiva, que eso está claro, es una manera fundamental de acelerar los procesos repetitivos y funcionales, siempre incluso buscando ergonomía para nuestros trabajadores, facilitarles un poco ese tipo de trabajo tan repetitivo, ¿sabes? Control de calidad. También solemos un poco analizar con el departamento de calidad cuando tienen que hacer lo que es las comprobaciones rutinarias que les exige los procesos productivos. Bueno, se analiza con ellos qué necesidad tienen de sujeciones y se hacen a medida, ¿sabes?, saliéndonos un poco de la forma tradicional. Es decir, siempre, lo digo, se hace una comparación de un elemento tradicional con la posibilidad que le damos nosotros, se analizan los costes y la viabilidad. Y normalmente, en la gran mayoría de elementos, es más viable realizarlo por una aditiva, sobre todo por el tema también de personalización de los elementos. No te tienes que solamente utilizar elementos ya que están en el mercado y tradicionales, sino que puedes ya abrir la imaginación y empezar a inventarte maneras de sujeciones de elementos. Como podéis saber, también una de las
de las visiones más grandes o avances más grandes que se han tenido es la impresión metálica. Es cuando no, después de los análisis se considera que tiene que ser adecuada la parte metálica, bueno, pues lo podemos imprimir, pues aceros, titanios, aluminio, a ver, siempre incluso adaptándolo a las necesidades, como hemos comentado, haciendo reducciones topológicas para poder reducir peso y costes. Realmente es espectacular ver cómo quedan los elementos. Incluso se le hacen luego los testeos para ver que la densidad es la correcta y es muy similar a lo que sería un CNC. Siempre, como ha comentado Agustín muchas veces, la tecnología aditiva no viene a sustituir nada, viene a ser compaginar y acompañar a las demás tecnologías. Es una manera de poder ampliar oportunidad y el sector. En este caso, pensar que a lo mejor hay un elemento que necesitas una precisión súper extrema que un equipo de aditiva no te lo pueda dar, tú puedes hacer la base en un elemento metálico y el ajustado final en un CNC. Ya estás compaginando las dos tecnologías. Es muy diferente y un coste más elevado partir de una pieza bruta y hacer el elemento final solo con un CNC a mezclar las dos tecnologías. Entonces, esa participación de la aditiva en el mercado y en la zona industrial es, lo creo, el gran éxito que va a tener y está teniendo. Temas de robótica. Nosotros, Esper es una marca de Ferrovial Servicios donde no solamente es Esper 3D, es decir, toda la parte de innovación y Industria 4.0 que está haciendo Ferrovial lo está nombrando con el nombre Esper y luego el apellido de en este caso 3D, drones o, por ejemplo, tenemos Esper Robot. Esper Robot, una parte de la empresa que hace soluciones completas de robótica y últimamente estamos colaborando con ellos para el tema final de las garras, hacerlas a medida exactamente de las necesidades y ya no solo incluso las garras, sino las propias estructuras donde van montados los robots que se pueden perfectamente aligerar buscando lo que comentábamos antes, un estudio de cargas para saber dónde se puede rebajar el peso y es verdad que estamos teniendo bastante éxito con ello porque es una nueva filosofía de hacer un diseño de una solución final al cliente. Y luego, entrando un poco en lo que había avanzado Agustín, también tenemos la parte de escaneado. El escáner lo usamos de dos maneras. Cuando nos llegan elementos que tienen una geometría un poco más difusa o que sean más complicadas de hacer el levantamiento mecánico, utilizamos el escáner para adaptarla o incluso en instalaciones que no nos podemos llevar. Si tenemos que hacer una adaptación en uno de los elementos del cliente en su propia instalación, lo que hacemos es vamos con el escáner, hacemos el levantamiento del elemento donde vamos a hacer la adaptación y la trabajamos. Esa es una parte y otra parte es la parte de metodología. Como sabéis, muchas veces la parte de control metodología se hace por palpadores. Ahora mismo hay que programar el palpador y te va cogiendo varios puntos de la pieza a testear. Y la programación cuando ya está hecha, pues ya está fácil, pero cuando tienes que hacer elementos varios y tienes que estar cambiando la programación es una manera un poco más complicada. De esta manera nosotros llegamos al elemento, hacemos el escaneo, buscamos el escáner con la precisión adecuada según las necesidades que tenga el cliente y el escaneo lo superponemos con el original del diseño, con lo cual estamos, como podéis ver en la imagen, por colores va diciendo un poco las diferencias de desgastes o de posibles diferencias de fabricación. Con esto aceleras muchísimo la parte de control metodología y estamos teniendo bastante avance con esto y es algo que va a tener un recorrido exponencial. Vale, no quería ir un poco rápido, porque he visto que el tiempo íbamos así justo, espero no haber tardado más del tiempo debido. Muchas gracias, os vuelvo a repetir por darnos esta opción y ahora las preguntas, cualquier cosa que tengáis que preguntar, estamos dispuestos a resolver todo lo que podamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Paco. Muy interesante, como siempre. Vale, pasamos a la parte de preguntas, ¿vale? Ya estamos aquí los cuatro, ok. Vale, a ver, inicialmente me hacen una pregunta principalmente destinada a Paco y Amparo, indicando que si podéis indicar qué servicios podéis ofrecer tanto en Industria Alegres como en Ferrovial Servicios con la fabricación aditiva. Claro, sí, bueno, pues así muy brevemente. Nosotros en sí, bueno, donde somos muy fuertes, es en esa combinación, ¿no?, que tenemos del conocimiento en la inyección y en el poder aportar la fabricación aditiva también. Entonces, al final, pues lo que ofrecemos a nuestros clientes como Tier 1, como empresa
Tier 1, que suministramos piezas, hablando del sector de automoción, pues es poder poner al servicio del cliente nuestra capacidad, ¿no?, de fabricar piezas en fabricación aditiva, piezas para prototipado, para validación de modificaciones, incluso para fabricación de piezas funcionales en series cortas, y hacerlo desde el equipo, ¿no?, de desarrollo que tenemos, funcionando y trabajando, ¿no?, con el cliente codo a codo, ¿no? Eso ofrecemos tanto en automoción por esa parte como ya a otros sectores, ¿no?, el asesoramiento, como comentaba también Paco, en ver dentro de la aplicación de lo que el cliente necesita, cuál es ese punto de equilibrio entre una tecnología y la otra, ¿no? Cuando una pieza, si estás queriendo hacer una serie o si estás queriendo validar un diseño, testear el mercado, si es, no hablamos de automoción en este caso, pero simplemente quieres lanzar un producto y testear el éxito del producto entre tus propios clientes, el poder determinar hasta qué número de piezas te resulta más rentable no optar por la fabricación aditiva y no invertir en un molde de alta producción, para ser capaz de hacer esas modificaciones, esas iteraciones sobre el diseño, para adaptar tu pieza, y ya cuando tienes realmente testeado ese diseño, optar por invertir en un molde de inyección, ¿no? Es un servicio, pensamos que es muy interesante, ¿no?, al final ofrecer el abanico completo de asesoramiento a nuestros clientes, tanto a los que ya tenemos como a los nuevos clientes que podamos tener, ¿no? Bien, yo en mi caso lo que he comentado en la presentación, normalmente nos juntamos con los clientes viendo la necesidad y le damos las opciones de tanto en las tecnologías como en las soluciones. Incluso si en el análisis consideramos que no es viable, tampoco engañamos. Es decir, decimos, mira, tu viabilidad es por otro lado porque no va a ser posible. Pero es verdad que siempre buscamos una alternativa y damos cualquier tipo de tecnología, cualquier tipo de servicio. Ahora mismo no nos cerramos, como podéis ver, tenemos el laboratorio ahora mismo con mucha tecnología y una inversión muy grande y damos, servicio de todo lo que necesita el cliente, nosotros eso y más. Ok, gracias Paco. Carlos, estaba para ti. Preguntan si habéis cuantificado el ahorro en coste y tiempo por el uso de la fabricación aditiva dentro de la planta. Estás mutado, Carlos. Ahora. Vale, sí, bueno, sí que tenemos cuantificado los ahorros. De hecho, es necesario poder cuantificarlos para poder justificar nuevas inversiones. Pero bueno, no es, digamos, no es un dato que podamos hacerlo público, pero bueno, podemos decir que las impresoras están ya todas amortizadas, incluyendo incluso la Herbert Packard que se compró en octubre. Eso en cuanto a coste y en cuanto a tiempos, que sí se podría cuantificar un poco. En cuanto a tiempo Ahorro en tiempo a la hora de incorporar la fabricación. Sí, desde luego, no solamente en cuanto a tiempo de entrega de los productos en sí, sino que se pueden simular entornos para nuevos programas que nos permite realizar programaciones e integraciones antes de tener todos los materiales del proveedor. Entonces, podemos avanzar muchísimo en cuanto a tiempo. Ahí sí que es muy interesante. Ok. Otra para ti, Carlos, porque preguntan que qué impresora habéis utilizado para fabricar los conectores de la bomba de agua. Aquí hemos hecho tanto con Marford como con HP. Con ambas piezas han sido validadas. Bien es cierto que antes de tener la HP, pues siempre lo hacemos con Marford y ahora pues con HP resulta más barata la fabricación de esta pieza. Pero en cualquier caso, no solamente es interesante por el hecho de que sea más barato, sino porque la original, que era de acero inoxidable, podía rayar la bomba de agua. Y ahora, pues al ser de plástico, se evita este problema. Ok, muchas gracias. Preguntan, y os leo literal, va más destinada, me imagino, que a Paco y a Amparo. Me interesa mucho el proceso de validación de cada pieza, certificación de calidad, etcétera. ¿Qué se os exige como proveedor y qué ofrecéis de vuestras impresiones?
Pues bueno, nosotros a día de hoy, cuando hacemos un estudio de una pieza que va a ser funcional y queremos analizar su comportamiento con tecnología aditiva, pues lo que hacemos es contrastar, ¿no? Y equiparar los mismos ensayos de validación y de homologación que tiene la pieza en inyección. En este caso, el cliente sería lo que nos exigiría y tendríamos que analizar algunos resultados que tuviesen alguna diferencia para poderlos validar separadamente, ¿no? Porque al final es otra tecnología y aunque es el mismo material en nuestro caso y podemos hacer cambios de geometría que subsanen, ¿no? Diferencias en resultados de ensayos, pues tendríamos que verlo, ¿no? Ensayo a ensayo. Vale, en nuestro caso tenemos que ver un poco en el pliego o en las condiciones la precisión que necesitan los ensayos. Normalmente muchas veces nos vale con el ensayo de cargas que se hace con el software, pero hay a veces que hacer ensayos mecánicos, como comenta Amparo, como cualquier otro elemento. Se generan unos test, se llevan a un laboratorio y se hacen ensayos de carga, de estiramiento, de temperatura y se comparan con la pieza inicial. Entonces, las diferencias es las que, evaluando con el cliente, si cumplen la diferencia de las características necesarias para aplicarla, se aplica. Si consideran que no es suficiente las pruebas que se realizan, pues se busca alternativa con otros materiales. Pero un poco es así como solemos trabajar. Hay piezas o elementos como los útiles que no se exige ningún tipo de certificación ni ningún tipo de mediciones y otras que son piezas finales que tenemos que hacer testeos en laboratorio del elemento antes de mandarlo como pieza final. Ok, gracias Paco y Amparo. Amparo, dos para ti. Una primera, preguntan si había adaptado el diseño de las piezas para fabricación aditivos, son los mismos que utilizabais para el proceso de inyección. Una, y la segunda, ¿cuál sería el punto de inflexión o punto de cruce entre la fabricación aditiva y la inyección del plástico? Vale, pues respondo un poco a la primera. Las adaptaciones del diseño, nosotros al final lo que hacemos es un análisis de factibilidad de diseño. O sea, cuando un cliente nos pide que fabriquemos una pieza, realmente se entabla, ¿no? Este diálogo. ¿Cuál es la funcionalidad de esta pieza y qué requisitos son los que tienen que primar, ¿no? En ella? ¿Qué dimensiones son las críticas o qué esfuerzos son los críticos, ¿no? Que debe de cumplir? Entonces, en este sentido, pues nosotros hacemos una factibilidad del diseño que nos aporta el cliente adaptado tanto a la fabricación aditiva como a la inyección. ¿Vale? Por esto de ofrecer el abanico, ¿no? Completo de qué tecnología es la más interesante y hasta qué número de piezas interesa más una que la otra. Las adaptaciones del diseño normalmente tienen que ver con esos requisitos de pieza. Si realmente la pieza tiene que tener más precisión, ¿no? en una dimensión o en otra, el hecho de orientar la pieza dentro de la fabricación aditiva de una manera o de otra te da ese resultado y te puede generar alguna repercusión, ¿no? En otra de las dimensiones de la pieza. Entonces, el saber, el tener este know-how, ¿no? para poder advertir al cliente, ¿no? De que si lo hacemos así o si lo hacemos de esta otra manera, el resultado va a ser este, va a ser el otro, y acordar inicialmente algún cambio en el diseño que minimice estas diferencias o estas posibles deformaciones, es el trabajo que hacemos, ¿no? Es el valor, es nuestra oferta de valor al final, el asesoramiento, ¿no? en este terreno. Ok. Y luego la otra pues será el punto de equilibrio, ¿no? Si no recuerdo mal. La otra, eso es un poco difícil de contestar, ¿no? Paco también lo sabe, y bueno, y Carlos también. Al final, cuando haces el análisis decía Carlos, ¿no? Hay factores que hay que analizar, ¿no? El tema del volumen, el tema de la urgencia, el tema de... Si realmente tienes una urgencia y no tienes un molde, el punto de equilibrio es una pieza, porque la necesitas, ¿no? Y sin embargo, pues bueno, en función de los otros factores a analizar, pues puedes estar hablando de 1.000, de 100, de 500, de 5.000 piezas, depende, ¿no? De la geometría de la pieza y de la cantidad de piezas que puedas cubicar también. En fin, se hace el estudio pieza a pieza. Ok, no es fácil responder a esa pregunta porque no. cada proyecto tendría una respuesta. Claro. Vale, Carlos, después de la experiencia y el recorrido que tenéis con la fabricación aditiva dentro de la planta de Ford, ¿qué le dirías a la gente
que aún ve solo en la fabricación aditiva una tecnología para prototipar? Bueno, pues en nuestro caso, para prototipado, no creo que hagamos más del 10%. O sea, realmente para nosotros ha sido un caso de éxito y la mayoría de piezas son piezas de consumo habitual, tanto de tooling, reparaciones, muchas protecciones a medida. Realmente el prototipado sí es muy interesante, pero como comentaba, era a lo que se dedicaban en exclusiva al principio de este proyecto los centros de desarrollo. Siempre que se quería hacer alguna pieza en concreto se pedía y luego pues también tardaba mucho tiempo y bueno, pues realmente el prototipado pues es un pequeño porcentaje del pastel. Ok, muchas gracias. Venga, nos quedan 2 preguntitas y terminamos. Paco, para ti, ¿cómo ves el futuro de la fabricación aditiva dentro de una empresa como Ferrovial Servicios? Yo creo que un crecimiento exponencial, ¿sabes? Aparte de lo estamos viviendo, ¿sabes? Tenemos la suerte de estar viviéndolo de cuando empezamos con las primeras ideas y los primeros elementos a día de hoy la solicitud de soluciones que estamos dando. Incluso nosotros, además, claro, esto ha sido a base de picar piedra, como decimos, porque no es una tecnología que lo que es dentro de la compañía o incluso ya no dentro de la compañía, todo el mundo es muy novedosa y hay que contarla y explicarla, pero es verdad que siempre notamos como un cambio que le llamamos siempre pensar en 3D. En el momento que cuentas lo que se puede llegar a hacer, las soluciones que puede llegar a hacer, la gente le cambia el chip y empiezas ya a pensar en 3D. Entonces ya no te dedicas solo a buscar soluciones con método tradicional o con cosas estándar que están en el mercado, sino que ya empiezas a imaginarte que puedes hacer lo que se te ocurra. Entonces, eso sí que lo notamos. Entonces, cuando todo el mundo empecemos a tener este tipo de pensamiento y vemos que las soluciones son reales, que están funcionando, el crecimiento dentro de la compañía va a ser exponencial. Porque, digo, llevamos lo que es dando servicio como 3 años y en este último año, cuando más nos hemos movido y más hemos aumentado en tecnologías, la cantidad de proyectos y solicitudes ha crecido, vamos, de una manera brutal y que seguirá. Ok, gracias. Tenemos poco tiempo. La última pregunta. Hay más preguntas que van a quedar sin contestar, que luego podemos ir contestando una a una. ¿Qué futuro vemos a la fabricación? Una pregunta un poco para todos, que respondáis todo un poquito de manera breve. ¿Qué futuro le vemos a la fabricación aditiva dentro de la industria 4.0? ¿Empiezo? Bien, bueno, pues desde nuestro punto de vista, ahora mismo creemos que las piezas, las máquinas en general se tienen que rediseñar pensando en 3D. Que, como bien comentaba Paco, hay que tener en cuenta todas las posibilidades, no solamente copiando piezas existentes, sino pensando en 3D y la cantidad de cosas que se pueden inventar que antes no existían. Entonces, a partir de aquí, pues se abren muchísimas puertas. Sí. Luego, pensando un poco así más de forma más parece más futurista, ¿no? Al final, parece que la evolución, ¿no?, es la flexibilización de todos los procesos, ¿no? Y el tener a disposición un proceso tan flexible, ¿no?, como que diseño una pieza y en un par de horas la puedo tener, al final tiene y va a tener un impacto sin duda, ¿no?, en la digitalización y en la industria 4.0, ¿no?, en la fábrica inteligente esta que viene, ¿no?, que no paran de hablarnos de ella. Entonces, yo creo que no será tanto como que desaparecerá, o sea, que podrás hacer todas las piezas en inmediato, ¿no?, pero que sí que va a ir siendo más así, ¿no?, cada vez. Sí, yo considero igual, va a ser una pata fundamental de la industria 4.0. Considero que dentro de 2-3 años cualquier empresa productiva va a tener algún tipo de relación con la aditiva, ya a nivel industrial y fabricación de sus elementos, como últimamente nos están solicitando mucho la digitalización del stock, es decir, piezas que tienes que tener digitalizada para dar un repuesto y comprarlas como si fuera en Amazon. Es un futuro que viene, es decir, yo estoy convencido que es una parte fundamental de 4.0 en 2-3 años, seguro. Ok. Pues de verdad que muchas gracias a los tres. Yo me tiraría toda la mañana aquí con vosotros haciendo preguntas y charlando, y seguro que habría mucha gente que le gustaría también, pero no tenemos más tiempo.
De verdad, gracias a los tres por dedicarnos este tiempo. Gracias a toda la gente que ha estado con nosotros en este rato. Y gracias nuevamente a la FIRA Barcelona por esta coorganización en este evento virtual. Muchas gracias a todos y que tengáis un buen día. Muchas gracias. Igualmente, Agustín, muchas gracias a ti. Y gracias a todos por asistir. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias.